Nosotros también queremos verdad. Nosotros buscamos justicia. Luchamos por la dignidad. Queremos tender puentes. Derribando muros. Un espacio libre de apartheid israelí. Conducen Tilda Rabi, Shadia Shaer y Fernando Isás. Corresponsal en el exterior, Nora Fernández Espino. Un programa hecho por la diáspora palestina en Argentina. Producción de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas. Aprieto con fuerza tu mano, beso la tierra que pisaste. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Cristina Sachedi? Buenas tardes. Muy bien. Los controles, como siempre, a partir de ahora va a estar Nicolás Moggia. Y bueno, nuestro Fernando Isas, le mandamos un beso grande desde acá y bueno, que su hija está de festejos de fin de años. Así que bueno, hoy entrevistamos a nuestra compañera Elisa Mata, que fue uno de los motores, ¿no?, fundamentales del Tribunal Ético a la Ocupación y Colonización por Israel en Palestina, que se realizó el 21 de mayo pasado de este presente año, ¿no? Y bueno, Elisa... Y sigue la lucha, seguimos acá, es parte ya casi nuestra, más bien nuestra, así que bienvenida, querida Elisa. Hola Tilda, ¿cómo estás? Bueno, te agradezco que me consideren como una de ustedes, realmente eso me emociona. Sos parte nuestra. Acá, además, hoy tenemos una triada, ¿no? 3 mujeres al micrófono. Sí, una es Cristina, seguramente. Sí. ¿Y quién es la otra? Tilda y tú. Porque Fernando, bueno, está hoy cumpliendo su rol de papá, terminando las actividades de su nena de fin de año, así que bueno, no nos puede acompañar. Bueno, está cumpliendo su rol. Me parece muy bien. Vos sabés que antes de comenzar, ¿no? Porque bueno, vos has escrito bastante este último tiempo, te han publicado en varios lugares también, Sí. Pero... acá hay una noticia, Cristina, ¿no?, que llama la atención, sobre todo lo que es Israel y su constante discriminación hacia el otro, no solo hacia los propios, supuestamente. Sí, ¿Sí? O sea que son temas que no acaban nunca de sorprendernos, ¿verdad? Y vos que estuviste un poco ligada a todo esto de la cuestión sanitaria, resulta que hay una polémica en este momento porque se le niega en Israel a una diputada negra a que done sangre, porque puede estar contaminada su sangre, siendo de origen judío etíope. Entonces se le prohíbe directamente la donación de sangre. Es increíble, ¿no? Lo de las limpiezas. Temen contaminarse. Sí, pero... Esto de los judíos etíopes tiene una larga historia que ustedes conocen, pero que creo que es bueno refrescarla. Ajá. Sí. Cuando en los años 90 hubo una migración de judíos etíopes hacia Israel, los han tratado de una manera horrorosa, y eso se ve reflejado en una película que no recuerdo quién es el director, pero que se llama Ser digno de ser. Sí. Es decir, les hacían unos interrogatorios a estos pobres judíos etíopes, investigando cuáles eran sus orígenes y cuál era el nombre y si estaban circuncidados o no, que era digno de los nazis directamente. Bueno, que son sus Entonces, seguidores. bueno, esto parece que no se ha olvidado del todo, que tienen miedo de que un judío no sea tan blanco y tan rubio como ellos pretenden. Claro. Esto es... El tema de las historias es significativo, ¿no? Porque detrás también del plan por ocupar territorios a los beduinos, el segundo nombre del plan es Brauer Begin, ¿no? Como Menachem, que a su vez era un seguidor, por esto de que continuador de los nazis, el Jabotinsky, que es el que introduce la derechización del sionismo, si puede haber derechización encima de ser sionista, ¿no? Y Begin era
uno de sus más fieles seguidores en la implantación, cuando decían que había que poblar Israel de kibutz, y ellos decían cómo tenían que ser Claro. esos kibutz vistos desde la derecha sionista, ¿no? Sí. Entonces, tanto el tema de los etíopes, Ujú. con su continuidad, y el tema de los beduinos, Sí. ¿no? Como continuidad del mismo proyecto, porque esto que en el 2013 estamos enunciando viene perfilándose en forma sistemática, ¿no es cierto? No, Desde la todo el siglo partición, XX sí, funcionó sí. desde su instalación de la misma manera, y aún en estos momentos sigue funcionando bajo el mismo tipo de línea, ¿no? Sí, Es no hay decir, ninguna duda de esto. no hay cambios, No hay sino ninguna si duda. los hay son para peor. Es decir, los israelíes Ujú. y judíos, Ujú. o judíos, tienen entre sí una discriminación que ellos dicen no tener, Pero con existe. este discurso, no sé cómo calificarlo, mentiroso como Sí, mínimo. Sí. Sí. Por ejemplo, los judíos askenazis desprecian prácticamente a los judíos Sefarad, sefaradíes. exacto. Porque claro, los sefaradíes son de origen más... Magrebí, cercanos a claro. lo afro, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir lo de son blancos y rubios. Sí. No son blancos y rubios como los askenazis, que son en su mayoría de origen ruso. Sí. Sí. Entonces, quienes dicen ser discriminados son los primeros discriminadores. Sí, es Y verdad. esto se ve a lo largo de toda su política. Exactamente, y además, o sea, vos fíjate lo que le pasa a esta diputada Pina Tamano Chata, que llegó cuando tenía 3 años a Israel, Sí. y en la actualidad hay más de 120.000 judíos de origen africano, dice ella, y casi 80.000 nacidos en África viven en Israel. No nos olvidemos además que justamente cuando vos hablás de la discriminación sufrida y que se vio en esta película Ser digno de ser, hubo también una gran cantidad de etíopes que se suicidaron porque querían imponerle los ritos para judaizarse en algunos casos, donde ellos no comprendían, ¿no? Porque por ahí el mito era que eran descendientes de la reina Esther, fueron de alguna manera también engañados, ¿no? Fueron llevados a la tierra prometida para vivir en un plano de igualdad como se merecían, digamos, todos los judíos del mundo, más allá de que sabemos y tenemos conciencia de que aún si lo llamamos desde la cuestión religiosa, ellos lo que están haciendo, están esperando al Mesías, por lo tanto, como dicen los Naturai Karta, es decir, los judíos que no reconocen al Estado de Israel, este Estado como tal no tendría que existir, ¿no? Exactamente, no debería existir según la religión judía. Pero además, yo recuerdo, en este momento me recordé una frase que irónicamente decía mi padre: somos todos iguales, pero unos más que otros. Es decir, esto lo ponen de relieve todos los días los judíos y los israelíes en particular. Sí. Yo aclaro esto de judíos e israelíes porque no todos los judíos son iguales. Eso lo sabemos y lo hemos sostenido siempre. Yo creo que tiene que ver más con la adepción al sionismo, ¿no? Claro, O sea, una cosa son los judíos sionistas y otra cosa son los judíos que, bueno, que tienen una cultura del judaísmo, que no todos son ortodoxos tampoco, pero bueno, es una cuestión cultural. Así como yo supuestamente soy católica apostólica romana porque me han bautizado, aunque no vaya nunca a una iglesia, bueno, con los judíos sucede más o menos lo mismo. Yo creo que este tema de la discriminación se ve todos los días, inclusive en nuestro país. sí. Los otros días, buscando en internet la presentación del informe de la AMIA sobre antisemitismo del 2012,
porque me interesaba verlo, pero no encontré el informe, encontré la presentación de ese informe, en el que hablan de que son discriminados, de que, bueno, el gobierno argentino ha hecho muchas cosas para que ellos no sean discriminados, inclusive hablaba, creo que es el secretario de Derechos Humanos, no sé exactamente en este momento cuál es el título, Fresneda, que además es un militante de derechos humanos, pero que en este tema de la discriminación no hace ninguna mención, ninguna absolutamente, de la discriminación y la persecución que están sufriendo los palestinos en Israel. Claro. Eso no cuenta, eso no es discriminación, eso no tiene nada que ver. Yo te he dicho varias veces, les he dicho a ustedes, que en el próximo informe seguramente estaremos nosotras también. y eso a mí me va a dar un gran placer, porque yo no soy antisemita, lo que soy es anti-israelí. A ver, que quede claro esto. Anti-israelí, anti el Estado de Israel, que ha ocupado tierras que no le pertenecen, que está matando en una instancia que se puede llamar directamente genocidio a los palestinos, que están en su tierra, la que han ocupado durante siglos. Y además, o sea, nosotros hemos sufrido, vos que has sido un gran motor del Tribunal Ético a la ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina, lo hemos sufrido en carne propia, ¿no? O sea, cómo hacen la extorsión. Sí, bueno, a tal punto llegó la extorsión que no pudimos hacer el tribunal el año pasado en octubre como estaba programado, porque nos han cerrado todas las puertas. Y este año lo pudimos hacer a pulmón y tomando montones de precauciones que no eran lógicas, porque estamos en un país democrático. Exactamente. En el que Elisa, vos sabés que en la radio a veces tenemos que hacer algunos cortes. Vos nos seguís esperando, volvemos, ¿no? porque Sí, vamos a presentarte además una canción que tiene que ver justamente con esto del el plan Prayer, Yayamal o Camellero. Bueno. Con nuestros beduinos en Palestina. ¿Cómo no? عذب الجمال قلبي عندما اختار الرحيل قلت يا جمال صبرا قال كل الصبر عيل قلت يا جمال قصدك قال صحراء الجنوب قلت ماذا ضم حملك قال علكا وطيوب قلت ماذا
estábamos escuchando a Rimbana en Yayamal o Camallero, el camallero, ese camillero tan de nuestras tribus, ¿no? Tan de nuestros beduinos, de las caravanas. Del transporte, de la comunicación, ¿no? Exactamente. Del vínculo entre pueblos. Exactamente, que hoy, digamos, bajo el temor de una posible tercera intifada, Israel se obligó a cancelar este plan, ¿no? Donde más de 40.000 beduinos del desierto del Negev iban a ser expulsados, porque se logró algo muy importante, la resistencia del pueblo palestino, tanto en la Cisjordania como las protestas llevadas acá en la desolada Gaza y en los palestinos hoy ciudadanos de Israel también. Yo creo que tiemblan más allá de su intención de seguir negando, digamos, el derecho de nuestro pueblo a vivir como todo otro ser humano, ¿no? Sobre todo en estas épocas en que el rigor del tiempo, Jerusalén hoy está totalmente congelada. Hemos visto como Cisjordania está prácticamente anegada, y lo único interesante sería que parte, digamos, de nuestro río que ha sido, hoy está inundado, y bueno, pensemos en esta futura Navidad, donde además la Iglesia de la Natividad se está quebrando. Y una noticia antes que sigamos, ¿no? El Papa aceptó por primera vez dentro del Estado del Vaticano el reconocimiento de un representante de la Autoridad Nacional Palestina, reconociendo así también al Estado de Palestina. Con el nombre de Estado. Estado de Palestina, exactamente. Esto acaba de ser confirmado hoy a la madrugada. Así que bueno, bienvenida a esta modificación del Vaticano, para que no vayamos a decir que dirá el Santo Padre que vive en Roma que le están sacrificando a su paloma. Y bueno, Elisa, que ahí vos estás Volvemos, leyendo, ¿no? Para poder entrevistarte sobre el contenido, ¿no es cierto?, de este tema, matar niños y exterminar por el hambre y las enfermedades. Sí. Es decir, es una de las políticas que vienen practicándose desde la Primera Guerra Europea, la Segunda Guerra, ¿no es cierto?, convertida después en internacional, mundial, pero que sus inspiradores son los mismos que siguen orientando la política internacional, porque no son otros, ¿no es cierto? Detrás de todas esas políticas que se desencadenan y que aparecen en esto de matar niños, exterminar por hambre, por enfermedades, acosar, bloquear, marginar, limpieza étnica, son ensayos que se vienen haciendo durante todo el siglo XX y se siguen poniendo en ejecución, ¿no es cierto?, en la propia Palestina, porque es como que ese territorio hubiese quedado directamente olvidado y en funcionamiento de todas las formas de represalias, muerte, genocidio, como dijiste recién. Enuncia algunas de estas formas, porque lo importante de nuestra acción es ver en qué podemos directamente colaborar y trabajar, ¿no? Porque es una lucha que se extiende por todo el UNASUR, no es una lucha que tenga que involucrar pura y exclusivamente al hemisferio norte, que fue el productor de todo esto, sino que tiene que verse como una reacción, ¿no es cierto?, y un anticipo ante las maniobras que procuran seguir manteniendo, ¿no? Bueno, el tema del bloqueo a Gaza es algo realmente terrorífico. Yo creo que ni en la Edad Media se hacía un cerco a una ciudad o a un territorio de la misma manera. Exacto. Es decir, la falta de petróleo, la falta de combustible, que ha retrotraído algo que parece simple, la recolección de residuos. Exacto. Es decir, los camiones que recolectaban los residuos no pueden salir porque no tienen combustible, entonces tienen que recurrir, como en la Edad Media, a carros tirados por burros, porque ni siquiera tienen caballos. Sí.
En los hospitales se hacen las operaciones quirúrgicas a la luz de los celulares o de linternas. Sí. No hay medicamentos, no hay materiales de construcción. La planta, no sé cómo funciona la cosa, pero hay una planta que transforma los residuos y las aguas hervidas, ha dejado de funcionar, entonces las calles de Gaza están inundadas de aguas hervidas. Es decir, esto ya no hay manera de explicar esto que no sea decir es un horror, pero un horror tremendo. Todo esto no hace mella en la Organización de Naciones Unidas, y sobre esto quiero hablar porque es una noticia que salió luego de que yo escribiera esa nota. O más o menos contemporánea. Yo en este momento no recuerdo exactamente cómo empieza la nota. Las Naciones Unidas, que es una entidad muy cuestionada en estos tiempos por todas sus falencias, tiene el tupé de invitar al Estado de Israel a formar parte de una de las secciones de la Comisión de Derechos Humanos. Esto es un bofetón a todas las naciones que han reconocido al Estado palestino. Claro. Realmente no se puede creer esto, no se puede creer. Y lamentablemente, como vos decías, Cristina, todos miran para otro lado, porque nadie se opone a eso. Ninguna nación de las que ha reconocido al Estado palestino se opone a esta aberración, porque que Israel Elisa, forme parte de la Comisión de Derechos Humanos es el disparate total. Elisa, O sea, un primer lo punto. seguimos como primer punto. Viene la tanda ahora, disculpanos, estamos con algunos problemitas técnicos, Bueno. pero ya en breve también vamos a tener una radiográfica, todo lo que da, y esperanos, y Espero. te volvemos a llamar. Un Bueno, beso ¿me grande. llaman? ¿La llamamos de nuevo? Sí, sí. Bueno. Un besito. Corto, un beso. Me basta con morir encima de ella, con enterrarme en ella, bajo su tierra fértil disolverme, acabar y brotar hecha yerba de su suelo, hecha flor con la que juegue la mano de algún niño crecido en mi país. Me basta conseguir en el regazo de mi tierra polvo, azahar y yerba. Fatwa Tucan en Derribando Muros. Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca, suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel. Y no nos paran, porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M. Si la prensa no habla, nosotros damos los detalles, pintando las paredes con aerosol en las calles. Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo. Absolutamente bien. Coro con coro, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma. El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y nos endrogan, nos embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas
your propaganda made. But where you think you are strong, you are weak. Your lies tell us the truth we will use against you. Your secrecy shows us where we will strike. Your weapons reveal your fear for all to see. From Cairo to Quito, a new world is forming. The power of people armed with the truth. Y bueno, estábamos escuchando, porque esto fue una propuesta de una compañera, Roma de Luxemburg, que me hizo llegar un video de Calle 13, ¿no?, que está filmado en Palestina, donde, bueno, hacen fuerza por Palestina, y se llama Multiviral, ¿no?, este grupo, sí, está muy lindo, que realmente fue filmado por la casa productora boricúa Zapatero Films, bajo la dirección de Cacho Loposmari, pero además ahí podemos escuchar, viste, al residente, el vocalista de la banda, levanto mi pancarta y la difundo con solo una persona que la lea y empieza a cambiar el mundo, dice este artista, ¿no?, con la guitarra de Tom Morello y con, bueno, la participación también de Camilia Yubream, que nuestra originaria de Betzajur. Esto fue hecho en Betzajur y en Belén. Qué lindo. Y bueno, según René Pérez, el residente, justamente autor y vocalista de la agrupación, esto se filmó también a Sánchez, está también en inglés, donde habla de la manipulación de los medios de comunicación y de cómo quieren esconder la verdad que cada día está saliendo más allá, y bueno, de cómo también la historia de unos jovencitos palestinos presentan ellos, que en medio de toda la violencia que ocurre en la región se confabulan para convertir un AK-47 en una guitarra como una forma de transformar la guerra en paz. Este instrumento existe en la realidad y fue idea del músico colombiano César López, quien lo bautizó escopetetarra. Es decir, vos fijate lo que significa la resistencia en Palestina, que es real, y cómo también han querido negarnos la posibilidad, viste, de nuestra cultura, y nos la roban cotidianamente. Pero seguimos con nuestra compañera Elisa Mata, y estamos hablando del rol, ¿no?, de lo que significa justamente los organismos internacionales. Exacto. Esto estuvo premiado por Amnesty Internacional de Venezuela, ¿no?, a Calle 13, por el esfuerzo antiviolencia. Nos identificamos y difundimos el lanzamiento de la letra de Multiviral por su mensaje actual a favor del infoactivismo y la participación para lograr cambios en la vida de la gente, cambios en la rendición de cuentas y transparencia, cambios en las políticas de los gobernantes y la no censura y represión. Somos sus aliados en este importante proyecto. Desde Venezuela, trabajando también por esto de la vinculación UNASUR, ¿no?, porque el área de influencia del trabajo de UNASUR va a repercutir en la problemática de liberación de Palestina, de la misma manera que Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, todos estos países donde alienta otra forma de ver la vida, otro mundo posible, a lo que nos estábamos refiriendo recién con vos, Elisa, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que UNASUR tiene un papel que jugar, un papel muy importante en el tema Palestina. Un rol que hasta ahora lo está jugando muy
pasivamente, digamos. Por ejemplo, hace, no sé, 2 meses más o menos, se ha presentado en Cancillería una carta pidiendo que UNASUR respete sus principios de no comerciar con países que son considerados violadores de los derechos humanos, entre otras cosas, colonizadores, imperialistas, etcétera, etcétera. Bueno, no somos tan ingenuos de pensar que porque presentemos una carta esto va a cambiar, pero yo creo que no se está llevando a cabo esto, se sigue comerciando con Israel, Israel sigue vendiendo armas a los países sudamericanos. Absolutamente. Es decir, no solo armas, todo tipo de mercancía. Entonces creo que esto hay que incentivarlo más. Esta es una manera de incentivarlo, porque como recién decías, el tema de las comunicaciones, hoy en día con Internet, con todas las posibilidades técnicas que tenemos a la mano, tenemos posibilidad de conocer noticias que no se publican en los diarios, en las radios del sistema, me refiero, no radios como radiográfica, no se publican de manera masiva. Entonces, uno tiene acceso a través de Internet, a través de medios de este tipo, a información que de otra manera no conocería. Por ejemplo, al principio del programa, Tilda hacía mención de que Cisjordania está cubierta por la nieve. Ayer veo en Internet que policías o soldados israelíes detuvieron chicos palestinos porque estaban jugando con bolas de nieve. Es decir, deben ser mortales las bolas de nieve en Cisjordania, no lo sé. Bueno, ese es el sentido que tienen. Es el sentido de arrinconarte de cualquier manera. De cualquier manera. Es decir, el hecho de allanar una casa para detener a un chico de 4 años, como es increíble menciono en esa nota que ustedes Sí, por favor, repetirlo. Un niño allanan una casa para detener, para llevar preso a un chico de 4 años. 4 años. Es decir, es el absurdo total. Bueno, hace poco tiempo habían detenido a uno de 5 años. Esto me recuerda lo que contaban hace poco españoles que han venido a la Argentina por la querella que se está haciendo aquí en contra de los crímenes del franquismo, que el fascismo, la dictadura de Franco, quitaba los niños a las familias de los rojillos, tildadas de comunistas o de rojos en el lenguaje del fascismo, porque había que reeducarlos. Es decir, lo que hacen en Palestina es una versión continuada del fascismo. Exacto. Porque los nazis directamente los mataban. Pero ellos no, ellos los martirizan, para decirlo de alguna manera. Porque un chico de 5 años que he llevado entre 4 o 5 militares, yo vi las fotos y era conmovedora, porque era un chiquitito, que además lo acompañaban sus amiguitos en una manera muy solidaria, lo iban acompañando cuando lo llevaban preso. Ese chico, ¿qué puede alimentar más que odio hacia esa gente? No pretenderán los israelíes que los amen. Claro, en forma paralela inventan negociaciones, ¿no es cierto?
inventan negociaciones a gran escala, como que todavía no se puede constituir ni dos estados, ni un estado, ni pueden dar cumplimiento a una ordenanza de un decreto de Naciones Unidas, y mientras tanto, ¿no es cierto?, se va colando toda esta forma de la injusticia ante la cual constantemente vamos cediendo, nos acostumbramos, ¿no es cierto? Mientras tanto, los pueblos directamente tienen que seguir viendo que resuelvan en instancias internacionales. Los mismos que provocan los conflictos son los que creemos que van a solucionar. Bueno, si me permitís, sí. El rol de Estados Unidos en todas estas negociaciones, entre comillas, entre Israel y Palestina, es nefasto. Claro. Es decir, acabo de ver ayer una noticia en el que el ministro Kerry, que está haciendo como de mediador, entre comillas, acaba de proponer que las tropas israelíes permanezcan por un lapso no menor de 10 años, 10 o 15 años, no recuerdo exactamente la cifra, pero más de 10, en Cisjordania. Es decir, ¿qué independencia puede pretender Palestina con su territorio ocupado por las tropas israelíes? Claro, no, es decir, yo creo que el proyecto de Estados Unidos es de alguna manera una réplica de lo que ha venido sucediendo y lo que sucedió en Irak, ¿no? No te escuché bien. Que es una réplica de alguna manera de lo que ha sucedido y sucedió en Irak. Sí, bajo eso el es lo mismo que pretexto. pretende, porque además Israel es el portaaviones de Estados Unidos en Medio Oriente. Sí. Es decir, yo creo que se retroalimentan uno al otro. Israel apoya a Estados Unidos y Estados Unidos apoya a Israel. Mira, yo creo que realmente ha sido nefasta la actitud constante de Israel, y sobre todo cuando vemos además que tenemos más de 5.000 prisioneros en las cárceles de Israel. Estoy pensando también en este frío terrible, y más de 200 niños en las cárceles de los israelíes, ¿no?, que reciben el trato de los adultos además, y bueno, bajo las condiciones que ya sabemos, es decir, bajo tortura, bajo, es decir, presión, y bueno, la infraestructura no es la mejor, ¿no?, es decir, se han muerto, tenemos muchos muertos desaparecidos en las cárceles de Israel. Vuelvo a lo que decía en el bloque anterior. ¿Cómo la ONU puede invitar a Israel a formar parte de la Comisión de Derechos Humanos cuando en sus cárceles mantienen prisioneros a niños? Ya no hablemos de los miles de prisioneros políticos palestinos que hay, pero niños de 12, 13, 14 años, eso es impensable en cualquier país. Entonces, nunca vemos manifestaciones abiertas en contra de esto dentro de lo que es la población israelí, ¿te das cuenta? Es decir, por más que digan no estamos de acuerdo en voz baja, en pequeños grupos, no es época directamente de guardarse ese tipo de reservas morales, ¿no es cierto?, para pequeño público. Son situaciones que tienen que ser declaradas directamente de lesa humanidad, porque no hay otra alternativa ni hay otra forma de llamarlo a esto. Son crímenes en contra de la humanidad. Exactamente. Son pero crímenes a donde estén directamente, por los que Israel debe ser juzgado. Será juzgado. Tarde o temprano esto va a llegar. Me causó alegría, podría decir, ver una noticia de que en Kuala Lumpur se había repetido el juicio ético contra Israel. Ah, mira qué bien. Señora. Es decir, empecé a leerlo y dije, caramba, un juicio contra Israel en Kuala Lumpur. Al final decía que era un juicio de conciencia. Pero me parece realmente buenísimo que esto se desparrame por el mundo, que por lo menos tengan, la condena moral, ¿no? De los pueblos. Porque esto es impensable. Como decía Estela Caloni en
en el acto que se hizo en el Congreso por la conmemoración del Día Internacional de Solidaridad con Palestina. Sí. Las víctimas del Holocausto judío se avergonzarían de esto que están haciendo en su nombre, porque están basureando, no se me ocurre en este momento otra palabra, en la memoria de esas víctimas. Exactamente, exactamente. Y peor aún, querida Elisa, si vos ves las fotos, las imágenes de la presencia, digamos, no solamente de Obama, sino también de los líderes judíos, condoliéndose por la muerte de nuestro gran Mandela, uno se replantea, cuando fueron ¿no? parte activa del apartheid, de los crímenes ¿cierto? de apartheid. Después de un tiempo dicen el gran pacifista directamente, y siguen, porque esto no es que el apartheid se haya acabado. No. Es un avance, pero no se acabó. Pero, y sin embargo siguen en la misma tesitura como Estado de Israel, ¿no es cierto? Sí. En centrales de inteligencia que infician. No, además negocios, pingües negocios, Claro, dominan las minas de los diamantes y todo eso. Y tiene ¿no? su muestra en Tel Aviv directamente. Se puede ver la muestra sí. de lo que pasa en Sudáfrica, en Tel Aviv. Yo creo que el rol de todos nosotros es el poner en conocimiento de la gente todo esto que sucede, porque de lo contrario no pasa nada. Y el genocidio que está cometiendo Israel queda como pequeñas acciones en contra de terroristas, entre comillas, palestinos. Sí, exactamente. Esta mañana me estaba acordando de aquella película, que no recuerdo quién era el director, pero una película italiana que era Feos, Sucios y Malos. Sí, buenísima. Bueno, parecería que los palestinos, para algunos, son feos, sucios y malos, cuando en realidad es gente que está luchando para sobrevivir. Y mal vivir directamente. Sí, no, ni siquiera sobrevivir. Elisa, para ir cerrando, vos sabés que los tiempos acá en la radio son tiranos. Yo creo que nos debemos el 2014, como ya fue, digamos, presentado en Naciones Unidas por Nicaragua, que ha aceptado, digamos, para que el año 2014 sea el año de Palestina, del pueblo palestino, para hacer diferentes acciones. O sea, es decir, nos comprometemos hoy ya desde acá a que vamos a reflotar, digamos, hacer la entrega de lo que fue el Tribunal Ético a la ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina, y con todos los que actuaron en este tribunal, o casi todos, porque algunos eran del exterior, así como ver también la posibilidad de ir generando talleres, ya sea en la Biblioteca Nacional o en otros ámbitos, junto a vos y a Estela Caloni, ¿no? Sí, por supuesto, yo asumo el compromiso. Mi compromiso con el pueblo palestino va más allá de que de nacionalidad o de creencias. Lo sabemos, compañera. Mi compromiso con el pueblo palestino es el mismo compromiso que he tenido con otros pueblos, que, bueno, en su momento, ahora por suerte ya no, en su momento necesitaron la solidaridad internacional. Y además me une a todos ustedes un afecto muy grande. Igualmente. Y bueno, sí. allí estaremos. Bueno, gracias, querida Elisa, y nos veremos pronto en estos días para juntas ir hilvanando el futuro acá en la Argentina. ¿Cómo no? Para visibilizar los trabajos que hay que hacer por Palestina. ¿Cómo no? Les mando un abrazo muy grande. Un abrazo, Elisa. Y gracias por acordarse de mí. No, al contrario, gracias a vos. Un beso. Un beso grande. Chao. صباح الخير يا ولاد عمومنا فضلوا شرفونا شو بتحب مضيفكم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفة
الكوفية البيضة والسودا صاروا كلاب الزمان يلبسوها كموضة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونها كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا اياه ثقافتنا بدنا اياه كرامتنا بدنا اياه كل شي إلنا بدنا اياه ما راح نسكت لن نسمح لن ليه لا بقلن يسرقوا شغلة مش إلهن ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس هالقرب بكفيهن طمعانين عالقدس قدس عرفوا كيف يكونوا بشر ما بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين احنا وغصب عن ابوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علو هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية ما في بعد مثل الشعب العربي فرجوني أي أمي بالدنيا أكتر مؤثرة الصورة واضحة نحنا مهد الحضارة تاريخنا وتراثنا الشاهد على وجودنا من هيك لبست الثوب الفلسطيني من حفا جنين جبل النار إلى رام الله خلينا نشوف الكوفية البيضة والحمرة خلينا نعليها لفوق بالسما أنا جاء ديك العرب الثاني بغص غزة الثاني بهز كلماتي حرب سجل أنا شادية منصور والحطة هويتي من يوم ما خلقت سيدي والشعب مسؤوليتي لك أنا تربيت بين الغرب وبين الشرق بين لغتين بين بخيل بين فقير شفت الحياة من الشقتين أنا مثل الكوفية كيف ما لبستوني وين ما شلحتوني بضلني عاوصولي فلسطينية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علو هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية كوفية عربية كوفية عربية كوفية عربية عربية من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربية من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربية يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربية علو هلا بلاد الشام كوفية عربية بتضل عربية. Some of y'all think it's a trend, a fashion statement. Disgustingly, I spit on the pavement. It's basic. Y'all know I bang for my flag. My bandana ain't no rag. The kafia ain't no scarf. It's a part of the movement. The symbolism is resistance. No coincidence that you can see the RBG in it. Cable need the bandana. Ain't it beautiful? I say it in Spanish. It's solidarity. The feelings is mutual. Meanwhile, high, that's M1 in Arabic. I'm pro-Falastini, does that make me a terrorist? You can catch me in Gaza, in Haifa or Ramallah, but I'm still just Mutulu Olubala. So when I rep with Shaja, we rhyme with our middle fingers up to the Zionists, cause we don't give a fuck, it's justice. So tie that thing around your head and ride, wave it in the air and let me know what side you on. Uhuru, yeah. The kufiyya is Arab. Yeah, it's M1. In solidarity, feel me, Shaja. Do it. From the ghetto to Gaza, I keep it RBG up. Yeah. Bang for my flag. Y bueno, escuchábamos a Shadia Mansour. El kufiyya es árabe, o el hatta es árabe. Para decirle a nuestros oyentes, antes de decirles hasta el próximo sábado, que el kufiyya, ustedes deben haber visto muchas veces al presidente Arafat, ¿no? O sea, con ese pañuelo en la cabeza, sí, que también se usa en los hombros. Los hombros, la cabeza y los hombros, el pensamiento y el soportar, ¿no es cierto?, el esfuerzo. Exactamente, ¿no? Entonces eso para nosotros es muy, muy, muy importante y significativo. El sionismo en algún momento también trató de cooptarlo. Sí. ¿Te acordás que habían hecho unos kufiyyas con colores celestes y blancos, qué sé yo? No tuvo éxito. No tuvo éxito, el kufiyya es árabe.
sabe. Hay que acompañarlo por algo Exactamente, y no tiene nada que ver con la industria china, y que también eso ha incidido con los artesanos palestinos en el trabajo. Claro. Exactamente, pero bueno, ya eso lo vamos a reflotar, porque cuando ven nuestros cufíes puestos, los argentinos, por ejemplo, dicen, ay, pero este no es igual al que vemos en las tiendas, que generalmente son tiendas sionistas las que nos traen. Así que, bueno, nos vamos preparando para el próximo sábado. Programa, sí. Nos vamos preparando, dándole un beso grande a nuestro Fernandito, que lo extrañamos, y a Zahira, que hoy tenga éxitos en su presentación.